Hola, hola, ¿cómo andan? Bienvenidos al Mejor Plan, el programa que le da pantalla a la Usina Cultural Platense. Como todas las semanas, programas imperdibles donde vamos conociendo las distintas disciplinas culturales de la Ciudad de La Plata y como siempre hay muchos y hoy un programa imperdible. ¿Cómo andas, Lida? Bien, muy bien. Contenta de tener en el estudio, como intervenido el estudio, podríamos decir, ¿no? Porque tenemos como distintos cuadros que ya van a ir descubriendo por ahí, vinculados, por supuesto, al tema del día de hoy, ¿no? Así es, hoy nos vamos a meter de lleno en lo que es el muralismo, en lo que es el arte callejero, en lo que es la pintura. O sea que vamos a estar abordando de diferentes lados, ¿no? Como siempre, desde espacios de nuestro invitado, que va a ser Luxor. Un lujo tenerlo acá en el piso como todos los programas. Siempre un invitado que nos hablan y nos cuentan cómo es el movimiento de la Ciudad de La Plata. Sí, que nos cuenten... Bueno, Luxor sabe bien del movimiento en la Ciudad de La Plata porque su arte está como en todos los espacios y en todos los lugares, ¿no? Pero yo me quedé con esto que vos decías del muralismo, el arte callejero. Como que hay distintas definiciones sobre este tipo de arte que sería interesante conversarlas con él también para que nos aclare un poco un panorama en torno a, bueno, cómo él define su arte, ¿no? Y cuántas paredes grises y que le ha dado color, le ha dado alegría. Y eso me parece es lo fundamental, pero eso lo vamos a estar hablando más adelante. Y a mí siempre me gusta hablar un poco de la tradición histórica de la cultura en La Plata. Y podemos nombrar varios, ¿no? Muralistas, entre ellos se me viene a la cabeza ahora Terzaghi. Cristina Terzaghi, que es histórica ella, ¿no? En la carrera y en sus intervenciones, sobre todo porque ella, además de muralista, es artista plástica, ha trabajado como en distintas intervenciones vinculadas al tema de la memoria y me parece interesante como recuperar su figura en la Universidad de La Plata, porque aparte es la vicedecana de la Facultad de Bellas Artes, ¿no? Así es, y después hay expresiones raras, ¿no? Como street, intervenir de la calle, me parece que el graffiti, ¿no? Hay un montón de movimientos, hay un montón de definiciones que también las vamos a ir hablando a lo largo del programa, pero lo bueno es eso, ¿no? Es cómo salen a la calle, cómo toman los lugares públicos y cómo colectivamente se van formando un montón de personas, un montón de artistas para cambiarle la cara a la ciudad. Sí, que también esas intervenciones cuentan historias, ¿no? Me parece que eso es interesante también porque a veces uno pasa por esos lugares y no le presta atención o lo mira de reojo, pero si uno observa bien todo lo que está plasmado en esas paredes o en la superficie en la que esté, aparecen ahí muchas historias ricas que tienen que ver con la ciudad o que tienen que ver con la cultura en general. Y eso me parece interesante. Y un poco también para hablar de esto nos va a estar trayendo Santiago en su columna una película que está muy vinculada a esto, que es de Raimundo Gleiser, otro artista del pueblo, y vamos a retomar esto de los artistas del pueblo en la entrevista también, que nos va a trabajar sobre la Revolución Congelada, ¿no? México, la Revolución Congelada, se llama así. Lo decís lo de artistas del pueblo porque hace algunos meses tuvimos la oportunidad, ¿no?, de estar en un homenaje que le hizo a Raimundo. Hay un montón de artistas del pueblo, entre ellos estaba Luxor, ¿no? Qué honor compartir con Raimundo, con Haroldo Conti, con un montón de artistas más, Citarrosa. O sea, me imagino, pues, una persona muy joven, ¿no? Y compartir junto con ellos que llevan una trayectoria enorme. Sí, y aparte que lo denominen artista del pueblo ya me parece que es muy interesante. Y bueno, también estaba Terzaghi en ese homenaje que también se hizo en la Universidad de La Plata, ¿no? Siempre decimos que estamos en un canal de la universidad, entonces que es interesante como recuperar estos espacios. Y hablando de espacios, también va a estar Ana con otra columna. Como todas las semanas. ¿De qué nos va a estar hablando Ana? Bueno, pero eso se lo vamos a preguntar a ella y también le vamos a preguntar después más adelante a Luxor qué pasa cuando uno, al intervenir la pared, porque es algo efímero, ¿no? Algunas veces te escribe algo arriba o te pone un cartel. Yo, como artista, me recalentaría. ¿Vos qué decís? ¿Que irías? Yo volvería a ir a pintar. Es esta idea del diálogo del arte en algún punto. Eso se lo vamos a preguntar más adelante a Luxor. Ahora le damos la bienvenida a Ana, como todas las semanas. Síganme ustedes. ¿Cómo andas, Ana? Hola, Fede. Muy bien. ¿Y vos? Muy bien. Ansioso por saber qué lugar has traído hoy a este programa. Vamos a estar recorriendo el Centro de Arte Experimental Edgardo Vigo para recuperar lo que fue la figura de este artista tan importante para la ciudad de La Plata, que atravesó prácticamente todo el siglo XX, nació en 1928 y durante todo ese tiempo realizó todas sus actividades aquí en la ciudad, tuvo su paso por la universidad, así que realmente es muy interesante recuperar tanto su material, todo lo que ha realizado con respecto a pensar el arte de maneras completamente distintas a las que estamos acostumbrados y en particular lo que está desarrollando el Centro de Arte Experimental, que se encarga por un lado de preservar toda su obra y también difundirla y promover más actividades en este sentido. Me encanta el lugar porque soy vecino, lo tengo a la vuelta y constantemente veo lo que hacen, veo la gente que ingresa y realmente tiene un movimiento muy particular y nunca tuve la oportunidad de conocerlo todo. Es la mejor oportunidad, está ubicado en 15 entre 56 y 57, sí. Así que invitamos a todos a que se acerquen. Bueno, eso más adelante me vas a estar contando qué hacen en el lugar, si se puede visitar, si se puede exponer, todo eso lo dejamos para después. Para el próximo bloque. Así que los invito, en un minuto volvemos con mucho más información, como siempre, acá en El Mejor Plan.
Seguimos en el Mejor Plan, seguimos recorriendo la ciudad, seguimos descubriendo los distintos espacios donde ustedes se pueden acercar a disfrutar del arte, ¿no? Y este es uno de los grandes espacios de la ciudad que a principio parece oculto. Sí, yo personalmente no lo conocía, la verdad que lo conocí a raíz de hacer la investigación para la columna, me pareció muy interesante, sobre todo descubrir la obra de este artista, de Edgardo Vigo, que fue muy importante no solamente para la ciudad de La Plata, porque bueno, como decíamos, vivió y desarrolló toda su obra aquí, sino también en todo el país, y también trascendió las fronteras porque llegó a crear un grupo de lo que vendría a ser arte por correo, en el que se mandaban distintas carpetas con distintos artistas latinoamericanos en los que cada uno, al recibirla, podía intervenir esos textos y esas imágenes como quisiera, y esa memoria forma parte de lo que es el archivo del Centro Cultural, así que me parecía muy interesante que esta figura, ponerla en escena, ¿no? Volver a contar su historia, me parecía muy, muy rico para esta columna. Contame, ¿arte por correo se llamaba? Arte por correo era una de las tantas cosas que hizo, porque la verdad hizo muchísimas cosas. Una de las primeras muestras que hizo aquí en la ciudad de La Plata fue en el año 1954 y se trataba de una muestra realizada con objetos más que nada realizados en madera, pero en los que eran tan radicales la propuesta que él le proponía a su público que los críticos lo defenestraron y el público literalmente le rompió todos esos objetos. Él, cuando se encuentra con esta situación en la que la obra la muestra tuvo que ser cancelada a los 3 días de haberla inaugurado, se dio cuenta que, si bien por ahí cualquier otro podría decir, bueno, no, tengo que replanteármelo, pero él dijo, no, estoy yendo por el buen camino, porque lo que él quería justamente era proponer una nueva forma de participación por parte del público, romper con esa lógica entre el artista y el que consume arte, de productor o consumidor, así que me parecía muy interesante cómo en aquellos años, ¿no? Estamos hablando de 1954, ya esta persona estaba replanteándose todas esas cosas. Y mira el poder de los medios, ¿no? Y la influencia con los espectadores hacia la obra del artista. Sí, tiempo después, empezó a sacar una revista que se llamó Diagonal Cero, que también fue una de las pioneras en nuestro país con respecto a lo que es la difusión del arte experimental. Él mismo la llamaba La Cosa, porque no era una revista común y corriente como la que podemos ver en cualquier lugar, que tiene determinada cantidad de páginas, sino que era una revista que se transformaba, se desplegaba. Inclusive hubo un número, el número 25, que estuvo dedicado a la nada. Entonces la revista era nada. Por ejemplo, tenía ese tipo de cosas también muy irónicas, que bueno, a raíz de esto que contaba con respecto a los críticos, me pareció muy interesante que después lanzó como un objeto que se llamaba la mecedora para críticos, que no se mecía, digamos, como en respuesta a esas críticas que le habían dado en aquel momento. Bueno, qué personaje, ¿no? Qué lugar. Y ahora vamos a estar descubriendo lo que es el centro. El Centro Cultural, que como decíamos, en primer lugar se encarga de preservar todos estos trabajos, la cantidad de cosas que él ha escrito, siempre estuvo muy vinculado con la poesía, así que el centro, por un lado, tiene la biblioteca de Edgardo Vigo, la biblioteca personal, pero también se encarga de difundir esta tarea y de sacar el arte a las calles, muy relacionada con nuestro invitado. Me parece perfecto, así que lo invitamos a ustedes a conocer el Centro Vigo, y con Ana después seguimos hablando. Pertenezco a la Fundación Centro de Artes Visuales, que se hizo cargo de la custodia de la obra artística de Edgardo Antonio Vigo a partir del año 97-98. La Fundación tenía un objetivo principal, que era el rescate de recuerdos y memorias de la ciudad, conservar, preservar y difundir la obra de Vigo. Está toda la biblioteca personal de él, que su familia la donó, y parte de su producción objetual, porque la que no está es porque él la enajenó. Lo que tenemos es lo que él dejó. Edgardo Vigo, primero y principal, es un platense, muy tripero, un artista muy transgresor. Los principios dadaístas estaban muy fuertes. Lo más fuerte es la idea que quieren trasladar. No interesa con qué. Tomaban lo que encontraban para poder transmitir lo que pensaban. Era un grabador autodidacta, era objetualista, escribía poesía visual, es decir, toma todo lo que en ese momento la poesía visual daba para expresarse, y trasciende gracias al arte correo. El arte correo es
una corriente que se generó a finales de los 50 y principios de los 60. Es una transmisión vía correo de consignas que se hizo entre artistas y entre gente que no era artista, que muchas estaban tapadas por un sello negro por el correo porque no era políticamente correcto. Pero Vigo no solamente tiene su obra acá adentro, acá está la obra de mucha gente, por eso trabajamos como archivo. Todo esto que está acá es un fondo documental importante. El referente para nosotros es la Universidad de La Plata. En este momento tenemos una oferta del CEDICI, que es el repositorio de la universidad, para salvaguardar de una manera importante y con alta calidad la obra de Vigo. Y bueno, estamos armando un convenio marco para eso y la verdad estamos muy contentos. Me siento muy agradecida hacia él porque tuvo confianza de que nosotros íbamos a cuidar su obra. Bueno, estábamos descubriendo el Centro Vigo. ¿Qué lugar? Voy a tener que ir, lo tengo a media cuadra, pero pasa eso muchas veces, ¿no? Cuando uno tiene cerca de un lugar, por ahí tiende a no ir. Es así, ¿no? Pero bueno, obligación mía ir al Centro Vigo, realmente increíble, y me quedé con la historia de la mecedora de crítica. Sí, esa era, como decíamos, era parte de lo que hace a su personalidad, ¿no? Y de poner justamente su personalidad en las cosas que hacía, que también es a lo que invita el Centro Cultural, que además, como decíamos, de preservar su obra, lo que invita es a que el público en general, creo que inclusive hablar de público ya me parece que nos marca una distancia, así que la idea es que todas las personas que tengan ganas de experimentar algo nuevo se acerquen, porque allí van a poder encontrar, además de poder disfrutar de la obra de Edgardo, también van a poder experimentar ellos mismos lo que significa o la posibilidad de pintar, de hacer poesía en aquel lugar, porque son muchas las actividades que realizan en ese sentido. Allí también estuvo presente otro de los invitados que han pasado por este ciclo, Eric Markowski, con su muestra de afiche fetiche, proponiéndole a la gente que intervenga esos afiches que aparecen en la calle, que muchas veces después de que pasa el evento que anuncian dejan de tener el valor, sí, digamos, de la actualidad, y la idea de resignificarlos y volverlos a convertir en otra expresión artística también está muy bueno, así que están todos invitados a que conozcan el Centro de Arte Experimental Edgardo Vigo. Y un poco que se relaciona a lo que dijiste, Derek, de intervenir con el arte que se enviaba por correo, ¿no? Que intervenían la obra de distintos artistas, así que me parece que está bueno como rescatar también la memoria y la historia. Sí, también es algo muy, muy presente en la obra de Vigo, la idea de lo colectivo, ¿no? También en este sentido más avanzado del siglo XX, sus publicaciones, sobre todo una de ellas que se llamó Hexágono 71, tuvieron que ver con dar cuenta de los fenómenos sociales que estaban ocurriendo en nuestro país, así que también me parece muy interesante rescatar esa visión del artista comprometido con lo que estaba pasando en su tiempo. Bueno, ahí estaremos, repetimos la dirección. 15 entre 56 y 57. Bueno, ahí todos está. Invitados, y nosotros que estamos rodeados de muy buenos cuadros, son los cuadros de Luxor, que ahora lo vamos a tener acá en el piso, junto a Lía vamos a estar hablando, entre tantas cosas de lo que es el arte callejero. ¿Qué te pasaría a vos si te mataste haciendo un gran paredón, lo pintaste, lo llenaste de colores, le diste un significado a aquel que no tenía, y viene alguno y te pinta arriba? ¿Qué pasa? Da la sensación de que el artista que elige la calle creo que sabe eso de antemano, y por ahí hasta lo puede tomar como otra forma, otra expresión dentro de su propia propuesta, ¿no? Vamos a preguntárselo a Luxor para ver qué le pasa a él. Bueno, Ana, muchísimas gracias como todas las semanas. Y ustedes, quédense, en un minuto volvemos con mucha más entrevista, con mucho más contenido cultural, como siempre, acá en El Mejor Plan. Todos los pibes que están todo el tiempo haciendo lo que fuera en la calle, ¿no? Vandal, legal, street art, graffiti, lo que consideren que hagan. Creo que la ciudad de La Plata hoy en día es la capital de Argentina donde más se pinta. Seguimos en El Mejor Plan y te cuento, si recién te enganchás, que hoy es un programa dedicado a la disciplina el arte callejero, una disciplina que me encanta, que se disfruta en la calle, y tenemos la suerte de tener uno de los exponentes que más viene laburando en la calle. Exactamente, estamos hablando de Luxor, ¿no? Y te vi preocupado todo el programa en relación a si le pintan o no le pintan los murales a Luxor. Digo, ¿qué hacen obras de arte? ¿Cómo andas, Luxor? Bien, muy bien. Un gusto tenerte acá.
Muchas gracias. Vamos a arrancar con esa pregunta. Sí, realmente, ¿a vos te preocupa esto de que vos intervenís las paredes de la calle de la Ciudad de La Plata? ¿Te preocupa que otro intervenga o es una manera de dialogar con el otro, de que le sume algo a tu dibujo, que escriba una frase en esa pared que tanto te costó trabajo? Al principio me calentaba, ahora ya no. Yo la pinto, después ya está. Y siempre Yo trabajas... la termino, empiezo y la termino. Después lo demás... Es que un poco lo que ¿Qué le decía vamos a anteriormente, ¿no? Uno al estar en la calle corre ese peligro, ¿no? Que otro venga, le intervenga también, o que directamente le haga una maldad. Sí. Y pero si para que no te pase nada, no haces nada. Y también digo yo, ¿no? Capaz que me estoy metiendo en tu terreno, pero digo, capaz también es una manera de tener siempre ese lugar como vivo, ¿no? Es como volver a revivir el arte todo el tiempo, más allá del espacio en el que vos le dedicás a pintarlo. Hay una tendencia en pensar a veces que todo impecable es sinónimo de pureza, ¿viste? Que a veces uno va a ciertos lugares que no pasa nada. Yo cuando voy a un lugar y miro las calles de los lugares que uno va y no hay nada, es como que está muerto el lugar. También me pasa que vas a otro lugar y decís, bueno, a ver qué está pasando en la ciudad y mirás las calles. Es eso que son los periódicos del pueblo. Eso es una realidad. ¿Cómo empezaste vos con esta idea de pintar en la calle? En el 2010 empecé a pintar. Mi intención era como salir a hacer algo, a intentar hacer algo que siempre me gustó. Pero fue así como decir, empezar a hacer algo y a poquito me fue como cebando más, como me dieron más ganas de estar y cada vez pintando más. Se fue dando, así como una cosa va llevando a la otra, no es como que hay un punto así culmine, en nada. Ganas. Sí, en una entrevista leí, y creo que se asocia a lo que estás diciendo, que hablás de la inseguridad es quedarse en la casa de uno, ¿no? Y que la seguridad es salir a la calle, es coparla, es pintarla. Me gustó mucho esa expresión y se asocia a lo que estás contando ahora. Lo que pasa es que todo lo que esté para adentro, viste, a veces no, me parece que apunta a justamente a romper todos los lazos de solidaridad, de encuentro con el otro. Y la verdad es que no existe la seguridad en la vida, ¿no? La muerte viene tan rápido que en cualquier situación que tratar de quedarse seguro de qué. La inseguridad es parte de la naturaleza, parte de vivir, de estar vivo. Desde que nacés estás inseguro hasta que te morís. Para mí no tiene sentido. El guardarse a la seguridad de qué. Entonces, para mí la mejor es salir a pintar. Y eso se transmite, ¿no? En lo que pintas, porque hay muchos colores, hay mucha felicidad, hay muchas mujeres, hay animales, mariposas. Me parece que eso que pensás también se muestra mucho en el laburo que estás haciendo. La obra va pasando por un montón de estadios, ¿viste? A veces yo trabajo por series. Esta última serie que trabajé se llama Autocultivo. Y dentro de esa serie como que salieron otras cosas. Estaba justo mirando un afiche que tienen ahí de las semillas. Y la idea era como en una de las series era de relacionar las cabezas y las semillas. Las series, viste, como que te dejan trabajar más ciertos temas y alejarte de otros. Que fue por ahí cuando pintaba más mujeres, que fue una serie que fue con lo que arranqué. Después estuve con un par de animales y este último año estuve con unos personajes que se iban floreciendo, producto del autocultivo. Sí, yo pensaba en esto que la inseguridad o estar inseguro, de alguna manera, también te permite crear cosas, ¿no? Porque si vos estás muy seguro en un lugar, es como que te mantenés ahí y siempre haces lo mismo. Y de alguna manera tu arte tiene eso, ¿no? Es como esa creación constante en relación a trabajar estas distintas series, pero también a trabajar como la manera del trazo del pincel, los colores y demás. ¿Con qué elementos trabajás vos en la calle? ¿Con aerosol, pintura? ¿Cuáles son tus elementos de trabajo? Habitualmente es aerosol y látex. O sea, rodillos, más que pinceles. Últimamente estoy tratando de hacer de todo. Agarrar 1 litro de látex y solo tratar de resolver una pared con 1 litro, o sea, con lo mínimo indispensable, con lo mínimo de lo mínimo tratar de hacer una obra. Depende, ¿viste? Hay como que cada semana, cada obra tiene una búsqueda diferente, porque estás como en estadios diferentes de la vida. ¿Todas las semanas haces obras? Todos los días trato de hacer obra. Y salir a la calle, pintar, ¿es algo que lo haces de forma solitaria o hay un movimiento cultural, se hace de forma colectiva? Me gustaría saber eso para conocer el movimiento del arte callejero en la ciudad. Yo tengo como 2 formas. Alguna que salgo, muchas veces salgo solo porque a veces coordinar con otra persona es como anteponer una burocracia para pintar. Aunque tengas la mejor, no estoy diciendo que sea una burocracia salir a pintar con otro. Simplemente que tenés que entrar en los tiempos de la otra persona también. Así que tengo 2 maneras, con compañeros y solo también.
¿Qué pensás de siempre cuando se habla de arte callejero, incluso en los últimos tiempos ha sido como una discusión bastante interesante por otros motivos, de esta cuestión de que se intervenís lo público en espacios privados, ¿no? Cuando hay una pared que es privada, pero que vos como artista que pensás en decorar esa calle por donde todos pasan, vas y la pintás. ¿Cómo trabajas con esa idea? Para mí la pintura no solo es mi trabajo, o sea, no solo es mi oficio, mi profesión, mi hobby, sino que también para mí es una construcción política. Cada espacio que se gana desde la pintura de la calle, desde la pintura gráfica, es un paso más contra la amargura. O sea, hoy en día yo estoy tratando de centralizar toda mi obra en los barrios y tratar de no pintar en el centro más que por trabajo. Así que yo creo que cada pared por fuera del casco histórico de la ciudad de La Plata es una conquista contra un montón de situaciones que se dieron siempre en el mundo del arte, no solo en la ciudad de La Plata, sino en todas las ciudades del mundo. Y me imagino que la respuesta de los vecinos te debe llenar de orgullo también, ¿no? Al momento de pintar, seguramente algunos quieren colaborar con vos. Sí, la gente tira la mejor. Hoy estuvimos pintando en Altos de San Lorenzo, que es un barrio que estoy tratando de pintar bastante, y la mejor, los pibes, todo, los vecinos. Yo creo que si uno va con buena onda, siempre con buena onda, siempre tirando la mejor, en algún momento ablandás a algunos, hasta el más duro. Para mí hay que tratar que con la pintura tocar el lado más sensible de cada persona. A veces está medio con un callo arriba, ¿viste? Pero hay que construirlo eso. Para mí la tarea de la pintura no solamente es tener una construcción político-social en un barrio y lograr sacar el arte del centro, sino que también lograr irrumpir en ese callo, ¿viste? Y ablandar. ¿Cuántas pinturas vas? ¿Llevas la cuenta? No, pero como más de 200, 300. Pensaba en esto que la política también tiene un costado sensible en algún punto, ¿no? O se cruzan en el arte, como pensar el arte en ese lugar. ¿Cuáles son los barrios en los que vos decís, bueno, acá pueden ver mi obra, aquellos que están mirando el programa, por ejemplo, y que pueden ir a identificar tu pintura más allá de la firma? Los Hornos, Altos de San Lorenzo, La Loma, Parque Castelli, Mondongo. Todos, la mayoría. 19 de febrero, San Carlos, El Retiro, Citibel, Gonet, Villa Elisa. Sí, bastante. Están todos lados. Vos que te preocupabas por el tema de que quién le raya la pared, mira, tenés un trabajo enorme. Algunos. Sí. Para mí lo que pasa es que lo importante de estar en todos lados es que para una pintura sea popular, para mí debe atravesar la vida de la gente y la clase. Y la mejor manera de atravesar la vida de la gente y las clases sociales es estar en todos los lugares. Bien, bueno, me quedo con esa frase de la pintura para que sea popular y me voy a hablar con Santiago. Un ratito ya voy a hablar, seguimos hablando con ustedes. Después seguimos acá, por supuesto. Exacto, pero vamos a hablar ya de algo, de un artista del pueblo y un artista popular que es Raimundo Gleiser y que también tiene que ver en este caso con una cuestión de México y el muralismo, ¿no? Siqueiros y demás, pero nos va a estar contando mucho mejor Santiago que yo. ¿Cómo andas? Bien, bien. Sin duda es que hay una conexión, ¿no? Ahí con el muralismo, con esos orígenes, estos casi profetas, digamos, del muralismo, también con un fuerte contenido político, en este caso de aquellos muralistas de la década del 20, lo que hacían era reflejar la Revolución Mexicana, pero acá tenemos a Raimundo Gleiser que de una manera, digamos, con mucha precisión logró sintetizar casi 60 años de historia mexicana de esa revolución que sí fue, no vale decir una revolución que no fue, pero sí que quedó congelada, como tituló su documental. O que fue otra manera o alguien se apropió de esa palabra, para decirlo de algún modo. Bueno, entonces nos vamos a quedar con la idea de cómo pensar el cine de Raimundo Gleiser, que también fue declarado artista del pueblo, igual que Luxor, así que ahora volvemos con este documental. Estamos acá con Santiago, en nuestro momento cinematográfico del programa, podemos decir, ¿no? De alguna manera. En este caso abordando un trabajo, primero de un realizador que adoramos en este espacio personalmente y además de una gran película, uno de sus mejores exponentes, que es, estamos hablando de Raimundo Gleiser y su documental México, la Revolución Congelada, en esto que decíamos, ¿no? Una síntesis de 60 años de historia mexicana en una revolución que quedó ahí en manos de la burguesía, que fue, digamos, la mayor crisis que tuvo esta revolución, que le faltó identidad, es lo que más trabaja Raimundo a lo largo de este documental, de que después de hecha la revolución, allá por la década del 10,
no hubo un acuerdo entre las clases sociales, principalmente las clases populares, de cuál era el sentido político que se le quería dar, cuál era el camino a recorrer, con un desacuerdo entre tres personajes que eran Emiliano Zapata, Pancho Villa y Venustiano Carranza. El tercero que nombro fue justamente el perteneciente a la burguesía y que termina un poco por dominar la escena política de la época. Después ocurrirían estas décadas, una tras otra, de dominio del Partido Revolucionario Institucional en esta especie de revolución controlada, si se quiere. Es interesante la película en sí de Glazer en relación a todas las anécdotas que implican el rodaje de esta película, ¿no? Cuando ellos viajan con Juana Sapir y demás a filmar la película, no estaba permitido tomar esas imágenes o por lo menos tomarlas en el modo en que Glazer quería usarlas, ¿no? Y hay una anécdota bastante interesante que tiene que ver cómo ellos llegan a filmar cada una de las tomas, ¿no? Ellos, digamos, logran convencer a Echeverría, que era el candidato a presidente por aquella época, diciendo que eran de la prensa alemana, lo convencen de que querían cubrir cuál era la situación mexicana, lo que había avanzado el gobierno y lo que él tenía para aportar en su presidencia, y convencen, estamos hablando del candidato a presidente de México, y hace que lo acompañe durante todo su recorrido. En ese recorrido justamente de Raimundo Glazer junto a Juana Sapire, allí estuvo acompañado Humberto Ríos también, quien falleció el año pasado, también junto a su mujer, y un realizador mexicano. Este pequeño grupo acompañó al candidato presidencial, llegando a niveles, digamos, de una intimidad absoluta, cosa que era muy difícil y expresamente, digamos, para una prensa extranjera. Bueno, ellos logran entrarle a este candidato y entrar en los lugares más íntimos. Allí abordan lo que eran, por ejemplo, los discursos, y desde allí, de lo que parecía solo una cobertura de una campaña presidencial, vemos un montón de mensajes que nos va lanzando Raimundo en mostrar, por ejemplo, esta gente desesperada por tomar pancartas, que es una escena digamos, fundamental en el film, donde la gente quiere tomar una pancarta, que es una imagen gráfica del candidato a presidente, para que el candidato los vea, ¿no? Y figuren entre el público. Sí, qué interesante, ¿no? Cómo usar las imágenes para otra cosa, ¿no? O el poder de las imágenes y el arte. Si querés, vemos un fragmentito para que compartir con ustedes también un fragmento de la película y después seguimos charlando con Santiago. He venido a Hidalgo para decirles en nombre de la Revolución Mexicana que los principios de la revolución, que sus ideas, que su equipo de hombres que se renueva continuamente son suficientemente poderosos para que con un triunfo electoral que no se nos disputa el día de las elecciones logremos avanzar con rapidez. Yo comentaba hace unos momentos con las personas con que vengo debatiendo estos asuntos, que qué grande fue el acierto de la Revolución Mexicana. In 1876, Porfirio Diaz took power. He consolidated the control of the land by a small and despotic aristocracy. It was Porfirio Diaz who opened Mexico to Anglo-American investment, and Mexico began to play her new role as a semi-colonial country. In 1910, after 35 years of brutal dictatorship, Francisco Madero led an insurrection against Diaz. Conditions were ripe. Rebel groups recruited expert marksmen and the best of the horsemen. The government was defeated by the guerrillas. In 7 years, this bloody struggle left over 1 million dead. ¿Cuál es su nombre, por favor? Carlos Sánchez Colín, ¿Cuántos años tiene? 73. ¿Usted participó de la revolución? Sí, participé en la revolución, ¿En qué año entró? 1911, Dígame, don Carlos, ¿por qué luchaban ustedes? por las tierras que en la actualidad ahora las vemos en posesión de nosotros. ¿Qué tenían antes? Nosotros no tenemos nada más de trabajarle a la hacienda de peones. Ahora en la actualidad las trabajamos con nuestras propias manos. Dígame, ¿usted andaba con el general Zapata? En sus tropas, con él no, en sus tropas, porque ya le digo a usted,
Uno es andar con él en el Estado Mayor y otro es andar con otros jefes luchando por la misma causa. ¿Y cuál era la causa? ¿Qué es lo que buscaban ustedes con la revolución? Pues desalojar al hacendado. ¿Por qué? Por las tierras que tenemos ahora en posesión. ¿Pero por qué querían desalojar al hacendado? Porque estábamos esclavos con el hacendado y ahora somos libres. ¿O no estamos libres ahora? But the overthrow of Porfirio Diaz was not enough for the peasants, who sought to overthrow his feudal regime as well. Francisco Madero entered the capital on the 7th of June, 1911, as the undisputed leader of the revolution. Behind him, there was a loose coalition of individuals who hardly knew one another and shared no common ideology. Lacking an ideological tradition, they had no link to a universal philosophy. Of the many groups at that time, only the agrarians of the South were somewhat sure of their aims. Their leader was Emiliano Zapata. Estábamos viendo imágenes de México, la revolución congelada de Raimundo Gleiser, que si no me equivoco es del 72, ¿no? El 72, aunque le costó mucho ser estrenada. Esta película, en el momento que ya estaba terminada, lista para ir a las pantallas, sufrió la censura. Pudo ser primero estrenada en Chile, en una Chile primero que, digamos, el presidente era Salvador Allende, había un gobierno socialista, esto le permitió acceder a las salas. En Argentina recién tuvo que esperar más de un año hasta que llegó Cámpora a la presidencia. Ahí pudo tener el estreno. Más allá de que tenía bastantes disidencias con el peronismo, sí se entendía que era parte, digamos, del campo popular. Y lo más particular es que en México se estrenó 36 años después. 36 años tuvo que esperar esta película para que llegue a las salas mexicanas porque se la consideraba como que atacaba al gobierno mexicano, como expresó una crítica demasiado feroz. Tuvo que esperar todas estas décadas, todo este tiempo para que la gente mexicana pudiera disfrutar del film y también sacar sus propias conclusiones. Sí, igual pienso en el México hoy, ¿no? También cuántas contradicciones tiene ese país todavía hoy, ¿no? Desde el 72 para acá. Yo me quedé con esta idea de por qué elegiste México, la Revolución Congelada, para trabajar hoy en el programa vinculado al arte callejero, al muralismo y demás. Cuando hablaban del muralismo me acordaba, ¿no?, de esos famosos murales de Siqueiros, como nombraba antes, donde estaba expresada la revolución y la gente, ¿no? Los murales son básicamente muchas personas congregadas y en la calle, ¿no?, en el espacio público. Y esto de la calle, digamos, abordar la calle, cooptarla, digamos, ganarla con la gente, tiene mucho también que ver con el propio Raimundo Gleiser, una persona de mucho recorrido, mucho mundo, desde muy joven, a los 21 años nomás, hizo su primer cortometraje, se fue hasta el nordeste de Brasil, Brasilero. Terminó rodando un cortometraje excelente como fue La Tierra Quema. Solo terminó ese rodaje en plena dictadura de Brasil, que se dio ahí mientras él estaba en rodaje. Sin embargo, esa persistencia que lo acompañó toda su vida, digamos, pudo lograr terminar el film. Así todo lo que fue llevando, tuvo muchos obstáculos, pero también siempre se pudo sobrellevar. Y persistentemente generando esta mirada de lo popular y del poder que tiene el pueblo también en poder sobreponerse, aunque haya gobiernos dictatoriales o gobiernos democráticos, como tenemos el Partido Revolucionario Institucional en México, siempre a poder, digamos, el logro de hacer oír su voz. Pensaba también en esto de vos decías, bueno, Gleiser como artista particular, ¿no? Y colectivo y popular. Y creo yo que todo artista, ¿no? Inclusive en los murales hay como una cuestión de la mirada de ese artista que propone una idea sobre y lo expresa en su pintura, ¿no? Y en el caso de Gleiser está como su mirada en su cine, lo que incluso hizo que se peleara con grandes cineastas que tenían otra manera de mirar u otra manera de contar, como es, bueno, Humberto Ríos o el mismo Jorge Prelorán, ¿no? Que también tuvieron un vínculo y después terminaron distanciándose justamente por eso, ¿no? Él estudió acá en la Facultad de Bellas Artes. A los pocos años de comenzar la carrera sintió que no era su espacio por la orientación que tenía la carrera en ese momento. Él quería más realizar documentales, abordando los conflictos que tenía Latinoamérica, y por ahí el sentido de la facultad en esa época era otro. Finalmente decidió dejarla
pero digamos, ese contenido quedó en su abordaje y allí conoció a varios compañeros que estarían con él el resto de su vida, ¿no? Sí, y también pensaba en esta idea, ¿no?, de que hablábamos ahí al principio del programa de los artistas del pueblo, ¿no? Y Luxor está participando, ¿no?, como artista del pueblo, como exponer al pueblo en estos murales. Y también Glazer fue catalogado, que tuvimos el honor de recibir el premio nosotros con Federico, que no tenemos nada, tenemos sí el amor por el cine, en particular con Glazer, y me parece como interesante pensar cuál es la figura del pueblo también en su cine, ¿no?, en el cine de Glazer como específico y muy ligado también a la ciudad de La Plata en algún punto, ¿no? Sí, digamos, por ejemplo, México, estamos hablando de la Revolución Congelada, el que está ahí abordado es el campesino mexicano, e incluso llevándolo hasta un lugar de tratar de plantearle contradicciones. Eso es muy interesante, que en pleno film vemos una tensión. En un momento hay una entrevista con un campesino que le dice, pero ¿qué han ganado, no, después de la revolución? Y le dice, las tierras, pero ahora somos libres o no somos libres. Le pregunta el campesino a Raimundo Glazer. Y eso tiene un corte, ¿no? Después de ese plano, Raimundo Glazer nos deja pensando, ¿son realmente libres los mexicanos de elegir su destino? ¿Tener las tierras les asegura la libertad? Esto también es muy interesante. Siempre ponerlo en pantalla de sus orígenes a los pueblos y al trabajador, en este caso, al principio, más abordando lo que sería lo etnobiográfico. Justo nombrabas a Jorge Plerorán, que fue, junto con Humberto Ríos, que fue su otro compañero, en esos primeros años de cine, abordaba eso, ¿no? Cuál era el trabajo, especialmente yendo al interior del país. Esos trabajadores, digamos, abandonados en el interior, en una extrema pobreza. También Glazer, recordemos que fue un militante activo, ¿no?, que tiene que ver con también cómo pensar el cine, no solamente, Luxor hablaba hoy de la vinculación entre el arte y la política, y Glazer estuvo muy ligado a esto, ¿no?, incluso a filmar como documentos visuales en torno a su partido político y demás, que me parece interesante para recuperar como figura y también como lugar del cine en algún punto, ¿no? Su última época, así como otros realizadores se juntaron, ¿no?, se sumaron a organizaciones sociales y políticas, él estuvo en el Partido Revolucionario de los Trabajadores y allí era el brazo de cine, ¿no?, el brazo armado de cine, lo que le llevó después a ser perseguido y desaparecido por la dictadura en mayo de 76, poquitos meses hacía que había comenzado. Fue parte de la persecución de aquellos años, incluso compartiendo celda en el Vesubio con Arnoldo Conti. Exactamente. Bueno, interesante la propuesta de pensar México, la Revolución Congelada, no solamente por la película de Glazer que nos trae Santiago hoy, sino también para descubrir todos los murales que tiene el muralismo mexicano históricamente. Pero vamos a seguir hablando de arte, de política y de muchas cosas más con Luxor y Federico. Y nosotros seguimos con Luxor acá en el living del Mejor Plan. Y es cierto lo que decía Lía, ¿no? Hace unos meses hubo un homenaje a Arnoldo Conti, a Raimundo Glazer, donde lo eligieron como artistas del pueblo. Y vos tuviste también el honor de ser parte de esos artistas elegidos. Contame un poco cómo fue la experiencia de ese evento y lo que sentiste, ¿no? Fue algo, estar al lado de gente tan grosa, ¿viste? Teniendo tan poco tiempo de producción y tan poca edad y no haber hecho nada significativo como... Creo que estos son toda la gente que se homenajeó en ese momento y en ese día. Yo creo que fueron todos grandes militantes y íconos de la historia y de grandes conquistas. No hay muchas palabras. Sí, lo que también es fueron, demasiado quizás hay que seguir construyendo, ¿viste? Hay que seguir ganando espacios y lograr seguir construyendo otra perspectiva de la obra mía. O sea, es muy joven toda mi obra, pero estoy re agradecido. O sea, como gesto es un gestazo. Ahora también admito que era el más pichón ahí, un re pichón. Y también mete presión, ¿no? Como para seguir haciendo obras, seguir interviniendo barrios y paredes. Sí, yo estoy re convencido de lo que hago. Súper convencido y voy para el frente con todo. Y es la mejor manera de no morirte en el intento, o de morirte haciendo algo, por lo menos. ¿Y cómo sigue tu laburo ahora? Trato de todos los días estar en la base, ¿no? A veces te pones grandes proyectos y grandes metas y te olvidas de lo importante de lograr conquistas chiquititas, cotidianas. Así que mi trabajo ahora sigue de la misma manera en que empezó, tratar de seguir pintando en los barrios de la ciudad de La Plata. A ver, todo el mundo, ¿cuándo vas para Buenos Aires a hacer cosas? Lo que pasa es que me interesa a mí producir en mi ciudad, lograr... hay muchos barrios que todavía no pinté, inclusive hay muchas paredes todavía para seguir pintando.
Hay una foto que sintetiza tu trabajo, que es cuando fuiste a pintar al hogar del padre Cajade y un par de nenes ayudándote y disfrutando de lo que hacías. Me parece eso, vos como artista, casi estás siendo como un docente de la vida de ellos, ¿no? Mi intención es salir del lugar ese que se ubica cotidianamente al artista. Primero y principal, no me considero un artista. Y lograr estar en contacto con los nenes, estar desde otro lado, porque si no nuestra obra es muy poco dinámica. Yo creo que hay que renovar el discurso de la obra pictórica o de la imagen y de solamente reproducir una sensación tuya de un tema. Hay que lograr que la obra sea un poco más dinámica y representativa más de ese tipo de situaciones y de qué manera construís con los nenes, pibes, piba, señora, vieja, viejo, lo que fuera. Pensaba en esta idea de vos decís, bueno, yo no me considero un artista, ¿no? Y una vez escuché a alguien que decía que tampoco era un artista, sino que era un trabajador de la cultura. Y me parece interesante eso como para pensar este trabajo con los nenes, ¿no? Con las señoras, los docentes, las familias, ¿no? Esta idea de trabajar desde la cultura para generar un poco más de cultura y de bienestar también, porque ver una pared pintada donde había moho y demás también te genera como una sonrisa en algún punto. Y yo creo que el gusto y el disgusto aparecen con la posibilidad de acceder, de lograr diversidad en la obra, no solo en la mía, sino que hay un montón de gente produciendo en la Ciudad de La Plata. Yo creo que la Ciudad de La Plata hoy en día es no voy a agrandarnos, porque no soy solo yo el que está pintando en La Plata, todos los pibes que están todo el tiempo haciendo lo que fuera en la calle, ¿no? Vandal, legal, street art, graffiti, lo que consideren que hagan. Creo que la Ciudad de La Plata hoy en día es la capital de Argentina donde más se pinta, se está pintando mucho y todo el tiempo, en todos lados. La Ciudad de La Plata está toda pintada, lo que eso es mágico. Me pone muy contento escucharte decir eso y verlo, ¿no? Porque eso se ve en la calle. Uno por ahí al no estar tanto en el movimiento no sabe por ahí qué artista es, pero escuchándote y sabiendo que hay tantos exponentes y que va a haber cada día más, ¿no? Porque eso incita a otros a salir a la calle. A mí me gusta cuando voy por la calle, veo todo, ¿viste? Como desde la firma más chiquitita hasta el dale boca, para mí es estar presentes en la calle. No, para mí no es solamente la obra del iluminado, ¿viste? Que a veces se tiende a que pinta más o menos lindo, lo que fuera, sino que para mí lo bueno es que todos podamos decir cosas en la calle y que no sean tapadas, ¿viste? Porque también se están blanqueando bastantes de las paredes históricas del graffiti, de gente histórica que generó una historia del graffiti en la Ciudad de La Plata. Y para mí está bueno que eso quede, ¿no? Porque taparlo de blanco. Sí, que va de la mano también cuando se demuelen casas históricas, ¿no? Y por ahí se hacen esos edificios todos iguales. La Ciudad de La Plata hay que lograr seguir construyendo nuestra identidad todo el día, todos los días, las 24 horas, sea quien sea, legal, ilegal, persiana, no persiana, aerosol, pincel, lo que fuera, es salir a la calle y pintar. Una idea, vos tenés como una identidad bien definida, ¿no? Y vos hablás, bueno, yo miro todas las firmas que están en la calle. ¿Te puedo preguntar por qué Luxor? Azarosamente, fue el azar. Cuando éramos chicos con mi hermana, boludeábamos, jugábamos a ponernos nombres y salió eso y quedó, pero quedó, siempre lo hice, ponía Luxor jugando. Y dije, bueno, ¿qué puedo poner? No sabía, porque uno cuando todos tienen nombres raros, ¿viste? En el mundo del arte. Como... Bueno, es una manera de jugar también, pintar. Se puede morir después otro día por cambiar de nombre, no tiene que ser siempre igual. Hoy pensaba eso, sí, por ahí. Luxor es una experiencia, mi experiencia es aplicable a cualquiera, porque yo no vengo de familia de universitarios. No vengo de familia de artistas ni nada raro. Mis viejos son laburantes, igual que cualquiera, y el hecho de poder animarme a eso también es romper con un montón de prejuicios que tenemos como sociedad. Entonces, yo siempre me gusta contar mi historia, porque por ahí uno la puede copiar o tomarla de punto de partida, o puede interesarle que cualquier persona puede hacer. Puede dedicarse al arte. Un Luxor. Pero estoy seguro que sí. Felicitaciones por lo que estás haciendo. Un honor haberte tenido acá y escuchar, ¿no? El laburo que estás haciendo y la pasión que transmite también, ¿no? Sí, conocer, ¿no? Esa figura, no solamente de nosotros, sino también... Bueno, nosotros lo vimos en Los Artistas del Pueblo, pero mucha gente por ahí que ve tu firma y no te conoce, y está bueno también conocer al trabajador de la cultura, no artista que está detrás de esas pinturas. Invitamos también a los espectadores a meterse, ¿no? En el perfil de Facebook o en Google y buscar también las pinturas que has hecho, que realmente son magníficas.
magníficas. Ahí en mi Facebook, que lo puedo decir, es Sí, Soy sí. Luxor. Soy Luxor, lo repito de vuelta porque a veces hablo medio cerradito. Ahí siempre tengo actualizado todo lo que voy haciendo y... Porque en el Google pones y aparecen cosas re viejas. Muy bien, muy bien. Hay que estar actualizado. Bien, nos vamos a ir con música, ¿no? Que tiene que ver con las paredes también. Otra ¿puede ser? gran artista del pueblo que es Poli y su banda, ¿no? Señor Tomate, que mucha música acá en La Plata. Bueno, ella es uno de los grandes exponentes, así que con La Pared nos vamos. Nos vemos la semana que viene. Espero que lo hayan disfrutado. Esa pared se caen los ladrillos y ya junté 200.000 ladrillos. Se rompe el esqueleto del hormigón, del hormigón. Y esa vez mostraste bien tu cara, que escondías debajo de tu cara. Se rompe el esqueleto del hormigón. No tiene costillas ni venas, no tiene amor, no tiene amor. Tu mundo es un hueco lleno de agujeros negros, donde solo hay más sed